Empezamos, Judith, por favor. Buenos días a las dos. Empezamos con lo que vendrían siendo los activos. ¿Qué son los activos? Un activo es un bien que la empresa posee y que puede convertirse en dinero u otros medios líquidos equivalentes. Clasificación de los activos. Los activos que una empresa posee se clasifican dependiendo de su liquidez, es decir, la facilidad con la que se activa puede convertirse en dinero. Por ello se dividen en activo fijo, activo circulante y otros activos. Los activos fijos son los activos utilizados en el negocio y no adquiridos con fines de venta, como maquinarias y bienes inmuebles. Ejemplos podrían ser los muebles que se utilizan en oficinas administrativas o de atención al público. Forman parte de los activos de una empresa, pero no hay intención de venderlos. Equipo de oficina, igual que el mobiliario, fue adquirido para su uso, no para su venta. Maquinaria. Las maquinarias pueden ser un activo de gran valor. Si bien toda industria tiene un recambio en maquinaria, no suele ocurrir en menos de un año. Por eso es un activo fijo. Activos circulantes. Son activos que se esperan que sean utilizados en un periodo inferior al año, como las existencias. Ejemplo, lana. Es la materia prima para un fabricante de ropa o bien una mercadería para un vendedor de lana. Gasolina. Es un bien de aprovisionamiento necesario para un distribuidor de mercadería. Libros. Es una mercadería para un editor. Dinero de caja. Es el activo circulante de mayor disponibilidad. Otros activos. Un activo de una empresa puede perder valor con el paso del tiempo. Esta pérdida de valor por su uso o por vida del activo se conoce como depreciación. Con ello, se intenta calcular cuál es su pérdida de valor. Cuando se da esta situación, se habla entonces de activo depreciable. Es importante destacar que no todos los activos son depreciables. Únicamente el de los activos fijos, también conocidos como inmovilizado. Y ya sería todo. Ok. Así a grandes rasgos, aún no quites la diapositiva. Así a grandes rasgos, podríamos decir lo que vendría siendo el concepto de activo que nos das tú, son prácticamente todo lo que se le considera como un valor de un producto que muchas veces puede ser depreciado. Veíamos aquí cómo en los activos fijos, la siguiente diapositiva nos hablaba sobre cómo en los activos fijos en los activos circulantes, en los activos circulantes prácticamente se usan lo que vienen siendo los bienes. Es decir, que tú tienes el producto y tú vas a utilizar ese producto para venderlo o ahora sí que hacerlo a lo que vendría siendo una materia prima. Son productos que tú compras para después producirlos y después venderlos al mercado. En los activos fijos hablamos que no se vende el producto, es algo que tú también adquieres. ¿Para qué? Para poder realizar lo que vendría siendo el activo circulante, es decir, hacer la materia. Realizar el material que nosotros vamos a ofertar o vamos a vender a lo que vendrían siendo los consumidores. Y posteriormente nos habla de lo que vendrían siendo los otros activos, que aquí es cuando ya existe lo que se le conocen como las depreciaciones. Y aquí en depreciaciones entran lo que vendrían siendo los equipos, la maquinaria que utilizamos o los equipos que se utilizan para producir lo que vendría siendo el producto. ¿Ok? Aquí, más que nada,
nos determina entonces lo que nosotros podemos utilizar como lo que vendrían siendo los diferentes tipos de activos. Por eso en la clase pasada veíamos cómo un activo estaba constituido por lo que eran los activos fijos, los activos circulantes y otro tipo de activos. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? De mi parte no, ninguna. Luz Elena, No. ¿no tienes ninguna duda? Ok, gracias Judith. Ahora continuarías tú, Luz Elena, por favor. Sí. Gracias. Disculpe, ¿cómo le hago? Yo ya te dejé para que yo ya te puse que la compartas. O sea, ya nada más abres el archivo, pero tú tienes que ponerle algo en Zoom. A ver, Luz Elena, ahora sí, tú hablarás sobre lo que vendrían siendo los pasivos. Adelante, Luz Elena. Buenos días. Buen día. Buenos días. Primero que nada, empecemos. ¿Qué es el pasivo? El pasivo son las deudas y obligaciones impuestas por la empresa y por un acreedor. Representa lo que la persona o empresa debe a terceros y tiene que pagarse o devolver en periodos determinados. Algunos ejemplos de pasivos es el pasivo corriente, sueldos a pagar, alquileres, crédito a corto plazo, deudas con proveedores e impuestos a pagar. El pasivo como bien representa las deudas y obligaciones de la empresa y se clasifica en pasivo circulante, pasivo fijo, pasivo diferido y pasivo a largo plazo. El pasivo circulante es de una empresa recoge las deudas exigibles a corto plazo, es decir, las que tendrán que ser atendidas en menos de un año. Algunos ejemplos son los proveedores, que son las cuentas por pagar en concepto de mercancía, acreedores diversos, que son las cuentas por pagar en concepto distinto de mercancía, los documentos por pagar, que independientemente son los que se firman con un pagaré. A ver, espérame ahí tantito. Aquí nos habla sobre lo que viene siendo el pasivo circulante. En el pasivo circulante nos dice la palabra, es una empresa que recoge las deudas exigibles y que esas deudas son a corto plazo. Es como por decir, si a ti te van y te venden la materia prima, que es lo que hace rato decía su compañera Judith, si a ti te venden la materia prima, ¿qué pasa? Esa materia prima a lo mejor te la pueden dar a crédito, vamos a llamarlo así, pero ese crédito no va a pasar de 2 días, por decirlo así, o de una semana. Es a lo que nosotros le conocemos como lo que vendrían siendo las ventas que te voy a ofrecer, pero van a ser a un corto plazo. Es decir, que estas tienen que ser atendidas en menos de un año. No debes de tener deudas que pase el año y tú sigas con ese tipo de deudas con tus proveedores. Prácticamente el proveedor estipula el tiempo que te va a dar a ti para que puedas pagar lo que vendría siendo las cuentas por un concepto distinto de lo que vendría siendo compras de mercancías. Para esto, pues obviamente existen diferentes tipos de pagarés, diferentes tipos de papeles que se utilizan para que tú puedas firmar y te hagas responsable de poder llegar a adquirir el producto, pero a la vez pagarlo en un tiempo determinado. Adelante, Luz Elena, con el otro, por favor. El otro sería pasivo a largo plazo, que son las deudas que adquirimos por necesidad con las entidades bancarias. Esta deuda debe ser saldada en un periodo de 1 a 5 años, poniendo como garantía parte del activo de la empresa. Algunos ejemplos que sería hipotecas por pagar, que son los préstamos que solicitan las empresas, que son garantizadas con bienes e inmuebles. Los documentos por pagar a largo plazo, que son los pagarés y letras de cambio que la empresa debe liquidar en un lapso mayor a un año. Los cobros anticipados con vigencia mayor a un año, que es el dinero que la empresa cobra antes de que preste un servicio con vigencia mayor a un año. Entonces, si se dan cuenta, estos pasivos a largo plazo
lo podríamos determinar como son las deudas que nosotros vamos a adquirir por financiar o porque nos financien un determinado producto o un determinado bien. Muchas veces nosotros hacemos el financiamiento, por decir, de una casa y nuestro plazo a pagarlo es hasta de 1 a 30 años, ¿no? Por decirlo así. Aquí nos pone como ejemplo, nos pone su compañera lo que vendrían siendo los préstamos o los financiamientos que nosotros hacemos a las entidades bancarias. Los bancos obviamente nos prestan, es una deuda que nosotros tenemos y que el banco nos estipula que hay que pagarla en un plazo de 1 a 5 años. Dependiendo del tipo de banco, dependiendo del tipo de financiamiento que nosotros necesitemos, es el tiempo que se va a otorgar para nosotros poder, ahora sí que hacer el pago de esa deuda. Y tenemos ahí que se hacen lo que vendrían siendo los pasivos por hipotecas por pagar, documentos a pagar a largo plazo o cobros anticipados con vigencia mayor a 1 año. Las hipotecas por pagar, les decía, podía ser cuando entran aquí los bienes muebles e inmuebles. En este caso podrían venir siendo las casas. Cuando nosotros tenemos una casa y la hipotecamos, a lo mejor para hacer un negocio, vamos a llamarlo así. Si esa hipoteca no se paga, pues obviamente se pierde la casa, ¿no? Obviamente se determinan tiempos, eso es lo importante en el pasivo, por eso nos dice a largo plazo, no es de que tengo que pagar la deuda a la voz de ya, sino que se estipulan determinados tiempos para yo poder realizar lo que vendría siendo el pago de ese financiamiento que hice en una determinada institución. Adelante, Luz Helena. Otro que esté relacionado con los pasivos es el patrimonio o capital contable, que este es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de la empresa que constituyen los medios económicos y financieros. Está formado por las siguientes cuentas: capital social, reserva legal, utilidades retenidas o acumuladas y utilidad. Y sería todo. Aquí el patrimonio capital, gracias Luz Helena, vendría siendo prácticamente el capital que nosotros obtenemos ya de algo que desarrollamos. Es decir, vamos a decir que es la ganancia que nosotros vamos a obtener. Obviamente, ¿cómo podemos obtener lo que vendría siendo ese capital o cómo podemos ver que en realidad tuvimos ganancia? Bueno, ya es algo que se estipula al final de lo que vendría siendo las ventas de una empresa o de un negocio. Es lo que se utiliza, como le llamamos, el reparto de utilidades. A final de cada año se ve si hay un capital, si hubo buen capital que recibió la empresa, si hay una utilidad, si esa utilidad va a ser repartida hacia los trabajadores o no. Todo eso va a depender, obviamente, de cómo la empresa haya funcionado o haya trabajado prácticamente para poder obtener esos bienes o derechos que son parte de lo que le constituye o lo que le conviene a lo que vendría siendo la empresa en sí. Ok. ¿Alguna duda, Judith, en lo que dio su compañera Luz Helena? No, ninguna, todo muy bien explicado. Ok, entonces les voy a compartir yo ahora lo que vendría siendo una parte de la clase que hoy vamos a ver también ahorita. Bueno, aquí el tema que seguía después de esta explicación que ustedes iban a desarrollar viene siendo lo que se le conoce como qué es la razón financiera. Ese es el siguiente tema. Y empezamos por definir qué es una razón financiera. Y una razón financiera dice que es aquella que existe entre dos cantidades de lo que viene siendo los estados financieros que tenga lo que vendría siendo una empresa. Dice que esta obviamente se obtiene a través de lo que vendría siendo un dividendo, es decir, una cierta cantidad de dinero que se aporta o que se establece para poder realizar lo que vendría siendo el negocio. Dice que el propósito de usar estas razones financieras
en lo que vendría siendo un estado financiero es reducir la cantidad de datos de una manera que para que nosotros podamos hacer este tipo de financiación o este tipo de razón financiera, se utilizan 4 tipos de razones, lo que viene siendo las razones de liquidez, las de apalancamiento, las de actividad, perdón, y las de rentabilidad. Son 4 tipos de razones que se utilizan dentro de lo que viene siendo la parte financiera. Si vemos la primera, nos habla sobre lo que vienen siendo las razones de liquidez. En las razones de liquidez dice que estas miden lo que viene siendo la capacidad de la empresa para que se puedan cumplir los compromisos de corto plazo en sus activos que sean líquidos. Estas razones, obviamente que le interesa lo que vienen siendo la parte de los acreedores. ¿Por qué? Porque generan un comportamiento o un compromiso a un corto plazo. No es un capital que yo voy a pagar a un largo plazo, sino que está estipulado a un corto plazo. Y en estas incluye lo que viene siendo la parte del valor negociable e inventarios. Es decir, que aquí nosotros cuando tenemos una razón de liquidez, la palabra nos lo dice, estamos teniendo liquidez, estamos teniendo capital nosotros para poder generar fondos en lo que vendría siendo mi empresa o la empresa o el trabajo, el negocio que ustedes tengan establecido. Aquí en las razones de liquidez, lo que nos ayuda es que se generan a lo que viene siendo un corto plazo. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta si en realidad se están generando fondos o no a través de este tipo de compromiso que nosotros estamos obteniendo. Y las razones de liquidez se clasifican en lo que es la razón corriente, razón de liquidez y capital neto de trabajo. La razón corriente nos habla que es una medida de capacidad para reunir fondos. Aquí lo que hace es cumplir con las obligaciones y lo que viene siendo un resultado que representa el número de veces que puede ser lo que vendría siendo un factor AC-PCP. Aquí se utiliza lo que vienen siendo los activos corrientes o los pasivos corrientes. Es más que nada los fondos que nosotros como empresa debemos de tener como obligación para poder obtener lo que vendría siendo un resultado que se va a presentar las veces que sean necesarias. Todo va a depender del tipo, ahora sí, de fondos que tenga lo que vendría siendo la empresa. Después viene lo que es la razón de liquidez. La de liquidez, esta mide la capacidad para cumplir las obligaciones de corto plazo a partir de sus activos más líquidos y su resultado representa el número de veces que el activo corriente, sin considerar como eventual, realiza a través de un inventario sobre lo que vendría siendo los pasivos corrientes. Aquí en la razón de liquidez dice que prácticamente mide lo que vendría siendo la capacidad. En el primero lo que tenemos que hacer es reunir fondos. En el segundo, que es la razón de liquidez, tenemos que ver que si se cumplieron con las obligaciones, si se tuvo la capacidad adecuada, bueno, ok, se va a tener lo que vendría siendo un activo, es decir, se va a tener lo que vendría siendo un capital en donde nosotros vamos a tener un activo corriente de inventario contra un pasivo corriente. Y el capital neto de trabajo, este es un resultado prácticamente que indica el monto, perdón, en el que realmente se cuenta para trabajar después de cubrir las obligaciones a corto plazo. Este viene siendo el capital que ya la empresa recibe como neto, que ya no es pagar nada, sino que ya es prácticamente lo que vendría siendo el resultado o la ganancia que a ti te va a quedar por haber hecho ventas dentro de lo que vendría siendo el negocio. Entonces, la razón corriente más que nada es cumplir con las obligaciones de tener un fondo yo para poder ahora sí que realizar lo que vendrían siendo las funciones de trabajo dentro de lo que es la empresa. La razón de liquidez
si no cumplo con las obligaciones, obviamente que no voy a tener los activos más considerados como líquidos o como representantes para tener una eventualidad dentro de lo que vendría siendo mi empresa. Y el tercero, si no hay un capital neto de trabajo, es decir, si no se indica el monto que realmente, con el que realmente se cuenta para trabajar, cómo voy a cumplir con lo que vendrían siendo aquellas obligaciones que yo generé a corto plazo. Aquí se refiere cómo voy a pagar yo prácticamente aquello que haya solicitado o que haya pedido como un préstamo. Como veíamos ahorita en la clase de ustedes, veíamos que existía lo que eran los activos circulantes, fijos, y veíamos también que existían los pasivos y que si se daban cuenta en cada uno de ellos nos obligaban a tener plazos diferentes para hacer lo que vendrían siendo los pagos. A eso es a lo que se refiere lo que viene siendo cómo tengo que dar yo una razón de liquidez o una razón de corriente, es decir, llevar al corriente mis pagos o liquidar lo que vendrían siendo aquellos pagos que hayan sido solicitados en un momento determinado. ¿Para qué? Para yo poder seguir ofreciendo mis servicios a través de mi empresa o de mi negocio. Eso es en lo que se refiere a lo que viene siendo la liquidez. A grandes rasgos, la ganancia que la empresa obtiene para poder seguir trabajando. ¿Alguna duda hasta este punto? No, ninguna. No, ninguna. Ok. Hasta aquí terminaríamos por el día de hoy. Mañana vamos a ver lo que vienen siendo, ya me están marcando el tiempo, por lo que vienen siendo las razones de apalancamiento. Para mañana, si pueden ustedes buscar un ejemplo de razones de apalancamiento, un ejemplo de razones de actividad, todo relacionado obviamente con la parte financiera, y un ejemplo de razones de rentabilidad. Son las que vamos a ver el día de mañana, estos tres tipos de razones. Razones de apalancamiento, razones de actividad y razones de rentabilidad. ¿Sí las anotaron para que hagan una investigación sobre un ejemplo de cada una de ellas? Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, mañana entonces las vería. Mañana las vería para la siguiente clase. Les voy a marcar la hora al ratito y les mando el link para que se conecten. Ok, está bien. ¿Sí? Nos vemos mañana si Dios quiere. Que tengan bonito día. Hasta mañana igualmente. Gracias igualmente. Y hasta mañana.